Bueno, voy a hacer lectura del protocolo de inicio de la defensa de tesis. Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a los invitados y concurrentes. Vamos a presentar la defensa de tesis de la Maestría de Lógica y Técnica de la Forma del maestrando arquitecto Federico Zavala, titulada Herejías medianeras, conformaciones prototípicas de vivienda individual entre viviendas colectivas. Tesis dirigida por el doctor arquitecto Ariel Misuraca. Son jurados de la tesis el magíster arquitecto Walter Taylor de la Universidad Nacional de Rosario, el arquitecto Ariel Pradelli de la FADUBA y el magíster arquitecto Marcos Arista. Agradecemos la presencia y la predisposición para ser jurados. Agradecemos también a los miembros de ALEF por el espacio en el que se incluye esta defensa de tesis y que forma parte del programa del Cuarto Congreso Latinoamericano de la Forma. Recordamos a continuación los pasos a seguir en la defensa de tesis. Recordar al tesista que dispone entre 40 y 45 minutos para la exposición. Una vez terminada la exposición, va a haber un espacio para que los jurados puedan realizarle preguntas al maestrando. Una vez terminada la sesión de preguntas, el jurado se retirará del aula para hacer la deliberación. Nos vamos a dirigir al Instituto de la Espacialidad Humana, que ahí tenemos computadoras, impresoras y podemos elaborar el acta y firmarla. Eso durará aproximadamente 30 minutos. Confeccionado el dictamen, se firmará y uno de ellos, como vocero, procederá a la lectura en voz alta ante el maestrando y el público que esté presente. La maestría le entregará al maestrando una copia del acta leída, ya que el original, en este caso como estamos presencial, vamos a hacer dos copias, una le daremos al maestrando y la otra quedará para anexarla al expediente. Por lo general, el acta en el final figura que los jurados le dirigen el acta de la defensa al director de tesis para ser elevada a las autoridades de la facultad. Agradezco la presencia de la secretaria de posgrado, que está aquí presente. Y bueno, dicho esto, doy por finalizada la parte protocolar y te paso a vos, Federico, para que nos cuentes un poco tu historia. Bueno, empiezo. Hola a todos, soy Federico Zavala y les voy a presentar mi tesis Herejías medianeras, que fue dirigida por el doctor Ariel Misuraca. Voy a ir leyendo mis apuntes de memoria mientras pasan las diapositivas. Las defensas suelen estar dirigidas al jurado que ya leyó la tesis. Por este evento hice una síntesis en 3 actos para que pueda ser comprendida por todos. Esta tesis tuvo origen en el taller de Forma 2, en el primer año de la maestría, donde el arquitecto Roberto Bonifacio me permitió trabajar con formas urbanas. Por ejemplo, la silueta urbana negra que ven en esta portada, que representa el corte de una manzana densificada típica de la ciudad de Buenos Aires, fue una influencia del siguiente ejercicio. Lo que ven en la pantalla es la organización de distintas figuras de siluetas urbanas sobre los lados internos de un cuadrado. La transformación ocurre por su expansión heterogénea y simultánea y por la reexpansión del vacío contraído del cuadrado. Fue una metáfora de la hermeticidad que sufre la ciudad por la densificación en vertical y del ahogo de los vacíos variables que forman los pulmones de manzana.
parecidos razonables, ¿no? En ese verano intervalo, entre el primer y el segundo año de la maestría, que es cuando empiezan las tesis, seguí trabajando y traté de encontrar una respuesta a una pregunta utópica que todos nos hicimos alguna vez. Disculpame, ¿te puedes acercar el micrófono porque se escucha un poco? ¿Cómo no? Voy de vuelta. En ese verano, ¿estamos bien? En ese verano intervalo, entre el primer y el segundo año de la maestría, que es cuando empiezan las tesis, seguí trabajando y traté de encontrar una respuesta a una pregunta utópica que todos nos hicimos alguna vez. ¿Dónde viviría si pudiera elegir? Sabía que quería vivir en la ciudad de Buenos Aires en una vivienda individual, o sea, en una casa, dueño de un lote, pero en las mismas áreas densificadas donde siempre viví. Lo que era un problema, porque las casas unifamiliares urbanas terminan atrapadas, ahogadas entre edificios entre medianeras. Es solo una cuestión de tiempo. Así es como muchos, sin otras ofertas, se ven forzados a vender sus casas para mudarse a zonas residenciales suburbanas. Entonces, como objetivo general de esta tesis, propongo un cambio del paradigma de la vivienda individual urbana, con la finalidad de aportar una alternativa morfológica a esta categoría de edilicia en peligro de extinción, mediante un sistema generativo de morfologías arquitectónicas elevadas y porosas, que llamo erejías, como nuevas posibilidades del habitar individual urbano, entre la estabilidad de las medianeras, de viviendas colectivas herméticas. Este es un típico ejemplo que se repite por todas las áreas densificadas. La vivienda individual atrapada entre los edificios entre medianeras de vivienda colectiva, que son considerados irreversibles, inmodificables en el tiempo, por la dificultad de adquirir todas sus unidades, existiendo una enorme cantidad de otras ofertas sustituibles en la ciudad. Se representa en un amarillo tenue el espacio de ocupación máxima permitida correspondiente al de un edificio entre medianeras según el dogma inmobiliario, que es donde propongo completar estos huecos vacantes con las herejías, entre la garantía de la estabilidad de esas medianeras de viviendas colectivas irreversibles, pero manteniendo la relación de vacío y densidad existente y completando el tejido urbano con ese balance codificado entre las alturas de los edificios linderos. Los ejemplos de estos huecos de diferentes tipos de edilicios sustituibles son ilimitados y aparecen de manera progresiva a medida que la densificación en vertical avanza por las distintas zonas de la ciudad. Estos son los lotes seleccionados para manifestar los casos de las herejías. Desde que empezó esta tesis, en el 2018, se sustituyeron casi la mitad de estos lotes. Quiero aclarar que no es mi intención promover ningún tipo de animosidad o aversión hacia el desarrollo inmobiliario, porque este fenómeno de sustitución edilicia es parte de la naturaleza urbana, excepto, por supuesto, en los casos patrimoniales, que está contemplado en la herejía 13, la imagen señalada en la esquina de abajo a la izquierda, como una ampliación de vivienda individual, patrimonial, entre viviendas colectivas, pero que por tiempos no voy a tocar en esta defensa. Este es el ideal del completamiento del tejido urbano propuesto y publicado en el 2020 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de salir el Código Urbanístico vigente, en el que las normativas alientan completar los huecos de áreas ya densificadas con más densidad. Fíjense que la mayoría de los casos cumplen con los principios básicos que definen la forma del tejido y que se enseñan académicamente en arquitectura, completando lo existente
con enraces verticales en altura y horizontales en profundidad, con alineación en los frentes y continuidad en la contratación de sus medianeras, estableciendo un ritmo más o menos continuo entre los edificios existentes y los nuevos, donde la vivienda individual urbana, como categoría edilicia que incluye todas sus tipologías, se encontraría extinta y el espacio urbano de la calle estaría asfixiado, oscurecido, entre esas elevadas murallas herméticas, saturando muchos servicios y complicando la convivencia social. Entonces, propongo un prototipo de vivienda individual elevada o herejías como una forma de huir de la ciudad en la ciudad. Propongo como hipótesis una mixtura sociocultural y tipológica, ofreciendo posibilidades porosas del habitar individual en vertical, entre la estabilidad de las medianeras, de edificios de vivienda colectiva irreversibles, que eviten la completa hermeticidad de los tejidos edificados y distribuyan ese incremento edilicio poblacional a zonas menos saturadas de la ciudad. Por lo que la vivienda individual atrapada se aliviana y eleva de forma natural, en búsqueda de aire, luz, privacidad y seguridad. Invierte su relación de llenos y vacíos para lograr una planta baja libre. El hueco del tejido, como espacio residual, se convierte en un aporte de espacio urbano e intersticios controlados. La superposición de las densidades de población sobre los niveles de riqueza elevados determina el área de aplicación en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sobre las densificaciones resultantes del área de aplicación urbana, se señalan en blanco los lotes seleccionados, donde se adaptarán los casos de las herejías en los distintos tejidos edificados. De forma general y conceptual, la ciudad de Buenos Aires puede leerse como un agrupamiento de prismas rectangulares como familia tipológica hegemónica. Más allá de la perspectiva en que sea observada, la inmensa mayoría de sus distintos tipos edilicios, como las de sus partes y elementos componentes, están formados por las figuras tridimensionales del bloque, la placa y la barra, figuras típicas y entretípicas, de acuerdo con la teoría del doctor Roberto Berti y la doctora Liliana Giordano, que conformarán las herejías con el mismo lenguaje morfológico preexistente de la ciudad. Hasta acá fue el planteamiento de esta defensa. Ahora vamos con el desarrollo. Unos segundos. Sacar un poquito más. Ya va. Cualquier cosa me avisa. Interrúmpame, no tengo ningún problema. Quiero que se escuche bien. Entonces, como estructura de la tesis, tenemos que el objetivo general es la necesidad de cambio de paradigma de la vivienda individual urbana, mediante un prototipo de edilicio de herejías. Conocemos su condición básica de aplicabilidad entre la estabilidad de las medianeras de edificios de vivienda colectiva, considerados irreversibles, que no sean esquinas, aclaró. Y sabemos el área de aplicación urbana, con sus lotes seleccionados, y el lenguaje morfológico con que serán conformadas. El objetivo general depende de dos objetivos específicos que son interdependientes. El primero, morfológico-arquitectónico, es facilitar la realización de las herejías mediante una sistemática generativa de un proceso de pasos preestablecidos, desde la abstracción como organizaciones de figuras tridimensionales hasta la concreción material. El segundo, morfológico-arquitectónico, es adaptar estas manifestaciones en los distintos tejidos edificados, como una serie de casos que conceptualizan el prototipo de edilicio.
Estas son las unidades componentes del sistema propuesto. Los módulos son los espacios de uso específico de las organizaciones que conforman las herejías. Habitáculos que, adosados en una dirección, forman la figura tridimensional de la barra, en 2 la de la placa y en 3 la del bloque. Prismas rectangulares, ortoedros derivados del cubo, sólido platónico, pero considerados huecos, con espacialidad interna. Las articulaciones son los espacios conectores verticales, horizontales y oblicuos. Se dividen en 2 grupos. La principal, el núcleo vertical, compuesto por la escalera y el ascensor, si es obligatorio este último, que pueden tener distintas posiciones de adosamiento o ninguna. Y las secundarias, pasillos, puentes y escaleras. La exoestructura es el espacio envolvente que acompaña los límites que las normas imponen. Es la representación del edificio entre medianeras ausente que completa de forma parcial y porosa el tejido urbano, manteniendo la naturaleza estructural de las medianeras. Es el espacio contenedor que permite el libre juego de organizaciones de figuras modulares en su interior. Entonces, en un ejemplo muy básico, esta es la sumatoria de las unidades componentes del sistema de la vivienda individual elevada. Quiero explicarles la teoría de dónde salen estas unidades. El proceso de evolución tipológica que mejor explica el prototipo de las herejías es el de hibridación. El doctor Fernando Díez lo define como un mecanismo de transformación en que las características de 2 tipos de distinta tradición se fusionan, dando nacimiento a nuevos tipos híbridos. En esta tesis, esos 2 tipos son la vivienda individual sin referentes específicos, como categoría edilicia completa, presentada por una casa chalet entre medianeras, y la tipología consagrada del edificio entre medianeras del 77, de la categoría edilicia de vivienda colectiva. Del primero, el híbrido toma su concepto, situación de uso y sus dimensiones relativas. Del segundo, las articulaciones, tanto verticales como horizontales, y su envolvente como estructura y espacio contenedor. De ambos, como viviendas, reinterpreta sus espacios de uso específico en organizaciones modulares de un habitar individual en vertical. Vamos a la metodología generativa de las herejías. Los procesos proyectuales no son lineales. Esta es la lectura horizontal de los pasos sistemáticos desde la abstracción hasta la concreción material, que incluye los 2 objetivos específicos de la tesis en un mecanismo de secuencia lineal. Voy a explicar paso por paso. En este primer paso de las regulaciones restrictivas, es decir, de los límites normativos, se determina lo que llamo el volumen de operaciones, representado en amarillo tenue, que contiene el espacio donde se generan los casos, con este ejemplo de la herejía 3. Para lograr la planta baja libre de la vivienda individual elevada, se introduce la autorregulación de elevar 6 metros el límite inferior del volumen. La matriz 3D es la división modular del espacio contenido en el volumen de operaciones, menos los espesores de la exoestructura, por lo que se determinan mutuamente desde este paso. El ancho y largo modular pueden ser variables, pero su altura será siempre de 3 metros con el fin de garantizar su habitabilidad.
La estructura abstracta de la matriz modular 3D, sus líneas limitantes, consideradas como redes o retículas espaciales que determinan celdas, será el sistema de ordenamiento que facilite las operaciones morfológicas de las organizaciones. Desde una perspectiva peatonal, se muestra la estructura abstracta de redes espaciales con sus proyecciones, como guías de las posibles posiciones de la articulación principal en la planta baja y de la exoestructura en las medianeras. Este paso es clave en el objetivo específico de la adaptación de las manifestaciones en los tejidos edificados. Las disposiciones significativas, bidimensionales, son una referencia ocupacional de la estructura abstracta. Funcionan como un disparador inicial de las organizaciones, identificando las posibilidades de ocupación más relevantes de un lote de 8,66 metros de frente. Se dibujan en líneas negras el perfil de las medianeras linderas y sus límites de altura. Su lectura puede variar entre bloques, placas y barras. Por ejemplo, la disposición significativa, de este caso de la herejía 3, es el de la esquina de abajo a la derecha. Acá pueden ver su adaptación al lote. Es una decisión utilizar la vista frontal como la principal por su relación directa con el tejido edificado lindero, ya que también existen las disposiciones significativas en vista lateral y horizontal tan determinantes en las organizaciones como la frontal. Las organizaciones modulares pueden generarse por composición o descomposición. La generación por composición está basada en el sistema Organizaciones Simétricas de Bonifacio, en el que las operaciones posibilitan la construcción de un grupo organizado de figuras a partir de una. La llama motivo, y sobre ella actúan las operaciones de generación que las divide por especie y son la traslación, rotación, reflexión y transformación. Las figuras motivos de esta tesis ya se conocen: el bloque, la placa y la barra. Su escala, o número de módulos componentes, es libre. Agrego una cuarta especie de operaciones, la adición y sustracción, dada la existencia de la estructura abstracta de celdas modulares, que permiten sumar y restar figuras a las organizaciones. En esta imagen se muestra la lectura horizontal de la generación por composición de la herejía 3. El primer paso es la colocación en la estructura abstracta de la figura motivo, una placa en este caso, siguiendo una disposición significativa de referencia. Es una regla que ninguna figura, módulo o componente podrá salir de los límites de las redes espaciales en este paso de generación. El corchete abarca las operaciones acopladas, que actúan en forma simultánea sobre una figura motivo. La flecha se lee como entonces, y su resultado se convierte en un nuevo motivo que entonces se refleja. Explico el mismo ejemplo desde otra perspectiva con la estructura abstracta adaptada al lote. Primero se coloca la figura motivo, que entonces rota, más otra rotación, más traslación, que como operaciones acopladas generan otra figura motivo que entonces se refleja. La descomposición es la inversión del orden compositivo.
Las operaciones ya no generan, solo actúan sobre una figura motivo de mayor escala, como en este caso de la herejía 11. Los pasos de la sistemática generativa siguen siendo los mismos. También en la descomposición, el primer paso es la colocación de la figura motivo en la estructura abstracta. Las disposiciones significativas siguen siendo el mismo referente ocupacional. En algunos casos, es posible llegar al mismo resultado por composición o descomposición. La descomposición permite la división de la figura motivo en otras de menor escala, o sea, en bloques, placas y barras, resultando organizaciones de distintas figuras, como en este ejemplo de la herejía 12. La descomposición permite transgresiones por cualquier especie de operación modular sobre su figura motivo, como en este caso de la herejía 4. Sigo con el ejemplo por composición de la herejía 3 para este paso de los ajustes funcionales. Las generaciones se ven afectadas por las necesidades del habitar y los entornos. Aparecen las tres unidades del sistema, se definen sus formas, comienza la materialidad, se concreta la planta baja libre y la exoestructura. Los ajustes reciben su nombre porque no modifican de forma significativa la generación. Como se puede ver en la imagen, la organización abarca la generación y los ajustes funcionales. Las articulaciones y la exoestructura se presentan al servicio de la organización resultante para conectar y sostener sus partes. Los ajustes funcionales de las figuras o partes generadas se determinan por la interacción con la zonificación y la sectorización, aunque también pueden modificarse para responder a necesidades urbanas por equilibrios compositivos, de ritmos, etc. Por zonificación se entiende la asignación funcional de los espacios modulares de cada organización. Por sectorización se entiende la división entre lo público y lo privado de dichos espacios. Este paso del atributo del color es un acercamiento, una transición a la materialidad de las herejías. Se decide utilizar un cuarto de círculo cromático para las articulaciones y la estructura secundaria y colores acromáticos para la organización y la exoestructura. Los criterios de aplicación del color a las organizaciones son diversos y combinables, en este caso es por sectorización. En este paso de la concreción material finaliza el proceso sistemático generativo de las herejías, como morfologías arquitectónicas urbanas, que incluyen las propuestas de materialidades, el sistema constructivo, el estructural y las instalaciones. Y llegamos a la última parte de la defensa, la resolución. Unos segundos. Este es el cuadro general formado por la superposición de los procesos generativos de las 16 herejías, ordenadas por las alturas de sus inserciones en los distintos tejidos edificados. Con sus tablas de variables y subvariables, aporta una masa de datos que permite analizar, comparar y extraer resultados del prototipo de inicio propuesto. Entonces,
Tenemos el área de aplicación urbana de las 16 herejías con sus lotes distribuidos sobre los distintos barrios de las densificaciones. Lotes típicos y algunos no tan típicos, variando sus superficies, orientaciones, tipos y alturas de sus edificios linderos y entornos, para testear el nivel de adaptabilidad del prototipo. Y estas son las concreciones materiales de las 16 herejías, el antes y después en esos lotes. Cada herejía tiene su video que permite ver su ubicación en las densidades urbanas, relación con su entorno, proceso de conformación, cortes verticales y horizontales y espacialidades exteriores e interiores. Por un tema de tiempo, solo voy a pasar 3 videos. Este es el caso de la herejía 6, generada por la descomposición modular de una placa exenta en un lote típico abierto al pulmón de manzana. Se pueden ver las características constructivas del armado de sus módulos prefabricados con su estructura interna, que son comunes para todas las herejías. Este otro caso es el de la herejía 10, generada por la composición de un bloque en un lote atípico de casi 15 metros de frente y cerrado en el contrafrente, rodeado de edificios patrimoniales con nivel de protección integral para los linderos laterales.
exoestructura de ménsulas de hormigón retrocede de la línea oficial y funciona como un fuelle amortiguador de la carga expresiva patrimonial lindera. Este es el último caso que les muestro, el de la herejía 12, generada por la descomposición de un bloque semiexento, en un lote típico semiabierto al pulmón de manzana. Bloque retirado de ambos frentes, sin invadir los patios internos linderos, con jardines como aislantes y acústicos visuales. La organización sostenida por la articulación principal y por el muro medianero contiguo de bloques de hormigón reduce la exoestructura a un cerramiento y completamiento del tejido. Ya concluyendo, según el objetivo general, considero que se logró cambiar el paradigma de la vivienda individual urbana, aportando una alternativa morfológica a esta categoría de edilicia en peligro de extinción, al menos en teoría. Propuse como hipótesis una mixtura sociocultural y tipológica, ofreciendo posibilidades porosas del habitar individual en vertical, entre la estabilidad de las medianeras, de viviendas colectivas irreversibles, evitando así la completa hermeticidad y distribuyendo ese incremento de edilicio poblacional a zonas menos saturadas de la ciudad, que si bien en la lógica de la tesis se confirmó, su resultado fáctico entra en el campo de una utopía de tipo económica, por el elevado presupuesto de la concreción material de las herejías. Según el objetivo específico morfológico-arquitectónico, se logró realizar un proceso de generación sistemático por pasos de las herejías, desde la abstracción hasta la concreción material, por lo que, en el aspecto de la técnica de la tesis, la considero realizable, ya que es conforme a los códigos, tecnologías y sistemas constructivos autóctonos. Según el objetivo específico morfológico urbano, se adaptaron de forma sistemática todas las herejías en los tejidos edificados preexistentes, proponiendo diversas formas de completamiento que conceptualizan el prototipo de edilicio. Adaptaciones realizadas en los lugares correspondientes a edificios entre medianeras, que manteniendo las dimensiones tradicionales de una casa unifamiliar, no pueden ser de disposiciones estables,
sino de unidades compositivas estables, ya que el sistema permite la libertad de ilimitadas posibilidades organizativas. Para terminar, quiero decir que la idea, el fin último de esta tesis, fue hacer un aporte sobre algo que no estaba dicho, por medio de la morfología como motor generativo arquitectónico urbano. Gracias. Cierra una serie de preguntas que cuando vas leyendo dices, bueno, esto como esas estructuras al final como se van a manifestar. Entonces, eso te quiero felicitar. Y una sola preguntita me quedó ya desde la lectura de la tesis es que si bien se entiende que como propuesta o sistema generativo tiene que ser algo de alguna maneira sintético, acotado y metodológico, después la pregunta va dirigida a ti como projetista. Si essas operações morfológicas e esses movimentos rígidos de transformação que geram assimetrias estão de alguma maneira pensados ou influenciados por el ser humano. A isto quero dizer porquê? Porque ao início decimos que estão ahogadas as casas, essa metáfora do ahogamento. Então já sei que desahogamos. E desahogamos em que? Em los elementos que lhe dão conforto e habitabilidade e saúde ao ser humano. Eu sempre interpretei esse ahogado como vou em busca de sol, radiação, iluminação natural, ventilação natural, conforto a nível climático. Então, a pergunta é se de alguma maneira os elementos que conformam o conforto a nível climático, que genera conforto do ser humano, influenciaram ou não influenciam, não podem influenciar os movimentos dos sistemas de regeneração da forma. No sé si entendí, creo que compleja tu pregunta. Resumidamente seria como o sol, vento, aire podem influenciar a esses movimentos de transformação da forma, se é que eles influenciam, de onde vêm esses movimentos de translação, rotação, van em busca de um desahogo em função de quê? Estas son adaptaciones. ¿Quieren que use el micrófono? Sí, por favor. Estas son adaptaciones a lo existente. A partir de eso, si lo quieren ver desde un punto de vista bioclimático, hubo que hacer síntesis. Yo quería que lo verde salga desde la tierra y que como máximo, utópicamente tal vez, se conviertan en enredaderas. Pero no pasa de ahí lo verde. Una de las primeras manifestaciones, ya voy a ir a la pregunta, una de las primeras manifestaciones, hay testigos acá vigentes, que Ciudad Bonifacio tenía terrazas verdes, había un arbolito por ahí arriba, se fue sintetizando y creo que traté de hacer la mejor calidad de vida teniendo en cuenta lo que busca esta vivienda elevada, ¿no? Que es salir de estar atrapada y tener el mejor aire posible, la mejor luz posible. También hay que tener en cuenta que son 16 herejías y tenían que ser diferentes unas de otras y mostrar y
no hay una herejía perfecta, yo lo digo. A mí me gusta animarme a cualquiera, obviamente, pero no hay una herejía que decís desde la planta baja hasta la terraza es perfecta. Hay algunas mejores, hay algunas que dejan varias cosas que desear. No sé, estoy tratando de hacer autocríticas después de un año de haber entregado la tesis y tratar de ser honesto. Y no sé si respondí a tu pregunta, pero hice lo mejor posible. Sí, creo que de alguna manera, claro, respondido. Bueno, yo te felicito por esta labor, este desafío que tomaste de encontrar una mirada a la oquedad que deja la trama urbana del Manzanero o estos desafíos que plantea el código de cómo darle de algún modo un completamiento, que a veces la palabra es compleja, ¿no? Que un completamiento a tientas para evitar esa continuidad, que las medianeras vuelvan a ser de nuevo medianeras, ese recorte que hace de adaptabilidad. Por lo cual ese código tiene como una especie de lógica de transformación, un transformer de estos nuevos módulos, estos nuevos volúmenes, se van adaptando, se van transformando de acuerdo a cómo vayan cambiando sus laderos, digamos. Entonces, no entiendo a este planteo tuyo como un soporte espacial que me parece que por más que haya, suponte, 16 energías o la cantidad que puedan estar presentes, todas tienen como un modo muy sistémico de ocupar el espacio, que a lo mejor están en algunos casos tratando de buscar la simetría, digamos, pareciera como que tuvieron todavía cierta rigidez. Y la pregunta es un poco si esto vos lo pensaste en algún juego de proporción lleno-vacío, con una fuerte adaptabilidad o transformación, si más que el planteo de proyectos específicos en estas ubicaciones, no hay implícita, o no debería haber implícita, una especie de estructura espacial mutante o factible para ser transformada, o sea, que no sea un objeto conclusivo, sino que tenga la posibilidad de modificarse, así como se modifica una vivienda, que tenga una cierta transformación, suponte ocupado, como más o menos tenés vos, un 50% de vacío, un 50% de lleno, proporción un poco baja por la densidad de la ciudad en la que uno vive, pero si este sistema en definitiva admite una metamorfosis a través del tiempo, si fuera un código ese código tendría la factibilidad de lograr diversidad en las formas más allá de las que vos proponés, o sería un esquema planteado con este rigor. Bueno, empiezo por la del código. Una de mis premisas fue que el quiebre es conceptual, y yo quería trabajar, y era tal el quiebre que no quería trabajar. En realidad es una tesis de... Duarte dice que hay dos tipos de tesis, de descubrimiento y de construcción. Esta es una tesis de construcción, pero tiene una parte de descubrimiento, que fue el haber descubierto este problema, que nadie lo había dicho, y lo investigué muchísimo. Esa es la parte de descubrimiento. Y la idea de la vivienda individual elevada era un quiebre tan grande que quise salir de mi mano, acá no ves a Federico Zavala, acá no ves a fulanito, estos son los prismas rectangulares que forman Buenos Aires. Más allá de la materialidad que puede cambiar y es anecdótica. Esa creo que es una parte. Después,
de la pregunta, después en el sentido de metamorfosis, si se pueden ir transformando con el tiempo, ¿es? Yo creo que... O pueden ya pensarse mutantes o que se corran o transforman, digamos. Lo entiendo, y hubo una época en que sí, pero quise hacer cosas realmente específicas, como estas son 16 ficciones, ¿ok? 16 ficciones coherentes en su lógica, y hay tesis abiertas y hay tesis cerradas, y yo considero que esta es una tesis bastante cerrada, y dentro de su lógica y su hermetismo cerrado, considero que tomé la decisión de que sean un determinado producto para una determinada familia, ya sea genérica o específica, la ficción que me imaginé, porque ustedes saben, les cuento esto como mi director sabe, todas las tesis tenían una especie de introducción, familia tantos integrantes, duraron como 3 o 4 años, tiene 6 años y medio de esto. 3 o 4 años esas descripciones, funcionaba en 10 herejías y en 6 se caía. Y dije, ¿saben qué? Dejémoslo así. Mejor no decir nada. La respuesta es no. No admite, en este caso, futuras metamorfosis. Si bien el propietario ficcional podría ser lo que se le cante, pero no. Esa es la respuesta. A mí me parece interesante, muy interesante, digamos, la propuesta conceptual de la ocupación del espacio, porque quizás la rigidez está en la propuesta y que debería estar como el dato flexible o el software, digamos, a ese hardware, a esta condición tan fija, de que cualquiera que pudiera operar de esta manera tuviera la posibilidad de tener un esquema así de transformación o de adaptabilidad. Pero bueno, mejor tu tesis se centra... Pero ahí estaríamos hablando de un supuesto cliente que venga y me plantee esto y yo, pero vamos para adelante. Pero estaríamos hablando en un mundo utópico de que alguien me proponga eso, y yo estaría encantado de que me propongan cualquier cosa. Voy a contestar un poco la pregunta porque digo, las tesis son investigaciones que no siempre reflejan todo lo que discutimos, debatimos el tesista y el director, ¿no? En algún momento la flexibilidad estaba muy tenida en cuenta por la exoestructura. Termina quedando como la exoestructura que podía permitir, es más, en algunos momentos hablamos de si esto podía vos venir con módulos en una grúa y agregar, sacar o cosas chiquitas. Entonces, eso después no terminó quedando porque como que la tesis trató de establecer una cierta cantidad de conformaciones prototípicas. No son proyectos de arquitectura, sino son conformaciones prototípicas morfológicas con distintas combinaciones, y en eso se incluyen operaciones de generación morfológica y algunas otras cuestiones que él planteó a lo largo de la defensa. Pero recuerdo haber debatido en algún momento que la exoestructura podía permitir modularmente, pero bueno, eso después no terminó. Y la pregunta que vos hacías, perdón que yo, pero bueno, soy el director. Solo pude hablar con él de esto, así que son nuestras charlas íntimas, por favor contalas, porque no, se habló de el tema del asoleamiento, que vos decís, viste que él en los renders siempre tuvo en cuenta el asoleamiento que eso era tenido en cuenta, pero que tampoco esos contextos que
siempre interactúan en la arquitectura muy fuertes, que no fuera lo que te dominara y te llevara para hacer los prototipos, ¿no? Que los prototipos iban a tener en cuenta eso, por eso en algún momento cuando él muestra, creo que en ese video, que aparece como tirada hacia un lado de la conformación prototípica, es porque está teniendo en cuenta el asoleamiento y los patios de los vecinos y ser un poco, digo, esos contextos siempre aparecieron, la habitabilidad, pero no son estructurantes de la forma, ¿no? Sino que son tenidos en cuenta para ver qué agrupación o de todas las combinaciones. Viste que en un momento muestra en vista un montón de conformaciones posibles, de combinaciones, creo que se llaman combinaciones. ¿El cuadro general es eso? Sí, no, el que hay como, que había como 25 o más, pero bueno, esa va tomando de acuerdo al terreno que terminaba fortuitamente o accidentalmente encontrando, porque quería tener este sesgo de realidad ubicado en un cierto territorio, y él elegía la conformación que más se adaptaba con la propia cosa. Más allá que después aparecía, que eso no quedó en la tesis, pero aparecía como una especie de familia prototípica también. Hay tantas cosas que no quedaron en la tesis, tantas cosas que no se dijeron en la tesis y creo que no se van a poder decir acá. Pero bueno, así son las tesis. No, está muy bien. Yo creo que hay que cerrar y está bien, vos decís, bueno, voy a ir por acá, pero es como que te deja el sabor de que, como potencial, ¿no? De la investigación, de que estás ante una cosa muy potable para que se convierta en un sistema, más que de forma predeterminada, un sistema que pueda... Yo digo que sigamos, yo la verdad que estoy en un momento cerrado y a mí me encantaría que, no sé, si se les ocurre algo me manden un mail, un WhatsApp y que me ayuden a seguir abriendo. Y... Por ejemplo, una de las no coincidencias con Federico, porque hemos tenido nuestros cortocircuitos, es que para mí esta es una, se lo dije y no lo puso en su presentación, que yo lo respeto porque es su tesis, es autoría de él. Yo dije, para mí esta es una investigación casi de base, para futuras investigaciones posibles que puedan partir de algunas cosas, y él habla de investigación o de tesis cerrada. Para mí, más que cerrada, es muy abierta, porque permite a partir de esto pensar, bueno, todo lo que están comentando ustedes, pensar justamente en que alguien podría tomar esto como base y generar otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las limitaciones o restricciones o síntesis que llevó es que todo iba a ser ortomórfico, ¿no? Con lo cual la arquitectura no se agota en el mundo de la automorfía. Podría haber ejemplos quintomórficos o que incluyan elementos puros, pero bueno, eso es un acuerdo, ¿no? que él dijo, no, voy a trabajar con ortomorfía, ¿no? Entonces, yo quise trabajar con el lenguaje morfológico de Buenos Aires porque ya era muy fuerte el quiebre conceptual. Y aparte, hacer estos módulos, ya eran muy caras las herejías. Digamos, dentro de la lógica, que nadie lo haría o si lo hacen sería un mecenas, sería mucho más económico dentro de ese disparate presupuestario que sean módulos que se pueden hacer con puentes grúas y ortogonales, porque si ya nos metemos en arquitectura criptomórfica, bueno, no sé, andate a Europa y no sé dónde, y no estamos en Europa y no sé dónde, y este tipo de cosas no serían ni ortomórficas, que saldrían menos de la mitad de criptomórficas. Después hay una linda aproximación a la casa Curuchet, la decía dos, entre otras, ¿no? Esta cosa de el vacío, la casa flotando allá arriba, el árbol en el medio, recorrer todo el terreno, ir hasta el fondo para entrar por atrás. Curuchet tuvo mucha suerte, Le Corbusier tuvo mucha suerte. Un poco lo que pasa es... A
A ver, porque tuvo dos edificios irreversibles patrimoniales uno al lado del otro. Si esos edificios no hubieran sido patrimoniales o ese patrimonio hubiera cambiado de manos, si hubiera crecido o lo que sea, la Casa Coruchet no sería lo que es hoy. Tuvo mucha suerte de corrupción y no sabía mucho el tejido urbano, porque ese techito que puso, lo puso y amo de Corbusier, como todos lo amamos, pero tuvo mucha suerte. En la vida la suerte es importante. Pradelli creo que... No sé si hay más preguntas, perdón. No sé si tenés más preguntas. Viviendas afectadas al patrimonio y entonces por eso quedan esos huecos, esos vacíos urbanos. Y hay una de las que elegiste, una de las elegidas, que había como una casa que parecía patrimonial. La elegía 13. Exactamente. Y ahí, nada, yo pensé, como te habías presentado como presidente, que eso iba a tener una solución, o sea, dentro de esas elegías, iba a tener como una solución especial donde el patrimonio iba a jugar. Que me parece que puede ser una más, yo no sé. Me parece que donde, digo, porque casi todas, o sea, desaparece el objeto, la casa, el hábitat que figura. Y es correcto, porque muchas veces era un almacén, no sé, un negocio, pero en ese lugar donde estaba ese edificio que es patrimonial, no se veía como qué pasaba con eso. También, ¿se entiende? Se entiende, originalmente las herejías eran 25. Eso fue durante los primeros 3 años. Y se fueron sintetizando, fueron agarrando ritmos hasta llegar al 16. Pero siguiendo un poco lo que dice Visu Lacras, que para mí es un trabajo donde puede seguir, ¿no? Se puede seguir experimentando como una punta para seguir trabajando interesante. A mí, la verdad, te felicito, me parece interesante. Me hizo acordar unas fotografías, hay un fotógrafo suizo, se llama San Paolo Pinelli, que vive mitad del tiempo acá en Argentina y que hizo casualmente un trabajo sobre los estacionamientos que están entre Medianeras. Y me hizo acordar de esa fotografía que es muy interesante, te la recomiendo. Lo anoté, pero mandale las herejías, mandale la tesis, a ver qué le pasa. Yo la verdad que no pude encontrar cosas similares en todo el mundo, en bibliotecas del mundo, ni hablar, bueno, Google Academics o no sé, por decir algo, no pude encontrar nada similar. Por algo esto es categórico, digamos, hasta dentro de lo que sabemos es inédito. Inédito en su mundo utópico, ¿no? ¿Sí? En su mundo utópico. Pero un mundo utópico posible, no es un mundo utópico que tirás 3 manzanas. Acá es un dueño. Eso es lo bueno. Y aparte es algo reversible. Es algo que si el día de mañana no funciona o la persona que vive en la herejía es infeliz, viviendo verticalmente en este nuevo habitar individual urbano, es infeliz, viene un edificio entre Medianeras y listo. Y se acabó. Tampoco es tan grave, nadie va a Más morir. utópico parece ser que es una vivienda individual. La única que conozco una vivienda individual a ese nivel es el Rosario, la negra que está sobre el río, que es un petrolero o algo así, que tiene como 7.000, es hermoso. Sí. Y tiene sensor y... Sí. El edificio de 11 pisos deja unos 8 metros libres de planta baja con un jardín. Claro. ¿Y es entre Medianeras? Sí.